es muy interesante que Jesús, después de resucitar, está 40 días con sus discípulos y el único tema de enseñanza es en qué consiste el reino, cómo se entra en el reino, cómo se vive en el reino de Dios y cómo predicar el reino de Dios. El tema del reino de Dios es más importante que el tema de la iglesia, para que me entiendan. La iglesia no es el reino de Dios. La iglesia pertenece al reino de Dios. La iglesia es la comunidad del reino de Dios. Pero Dios tiene un reino más allá de la iglesia. ¿Por qué? Es muy difícil describir en qué consiste el reino como tal. Hay quienes dicen, en vez de hablar del reino de Dios, deberíamos hablar del reinado de Dios. ¿Por qué? Es el ejercicio de su autoridad sobre todo lo que está creado. Dios reina sobre todo. ¿Hay alguna persona sobre la cual Dios no reina? ¿Hay algún fenómeno natural sobre el cual Dios no tenga control? Aún Satanás puede hacer lo que hace, pero bajo los límites controlados de la soberanía de Dios. Por tanto, Dios reina. Dios es rey sobre todos y sobre todo. Ahora, cuando nosotros estamos hablando en este sentido del reino de Dios, la iglesia viene a ser la comunidad visible que vive reconociendo al rey y vive bajo el gobierno de ese rey. Por tanto, tiene el poder del rey para vivir de la manera que a él le agrada y para cumplir sus propósitos en la humanidad. Cuando en la tierra dice, ¿dónde está el reino de Dios? Puede decir, bueno, se manifiesta principalmente en la iglesia. Y la iglesia es la comunidad visible del reino de Dios. Entonces, este fue el tema principal de la predicación de Jesús. Recuerden que la condición imprescindible para entrar en el reino es el arrepentimiento de los pecados. ¿Por qué? Porque nuestros pecados es una ofensa al rey. Nuestros pecados es quebrantamiento de la ley real de Dios. Por tanto, para entrar otra vez bajo su reino, debemos reconciliarnos. Nosotros debemos pagar por haber quebrantado su ley, pero lo extraordinario es que el rey se hizo hombre y acercó el reino a nosotros en la persona misma del rey, Jesucristo. Y Jesús, al morir por nuestros pecados y al resucitar al tercer día, nos ofrece la oportunidad de reconciliarnos con el rey sin tener que pagar nosotros, porque él ya lo hizo. Entonces, lo único que necesitamos hacer es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Rey, Emmanuel, Dios con nosotros, y aceptar su sacrificio en nuestro lugar. Y eso nos lleva entonces al arrepentimiento de nuestros pecados para poder entrar en el reino. Además de esto, debemos tener claro esta gran verdad. Recuerden que todos estos versículos se refieren a... Muy bien, Marcos. El reino no se revela a todos. Es curioso que, por ejemplo, pensemos en los apóstoles. Los apóstoles eran 12 y todos recibieron la misma enseñanza. Todos estuvieron con el mismo maestro. Sin embargo, Judas no vio el reino. Judas no vio la gloria de Dios en Jesucristo. Judas no entró en el reino. Y estando cerca del rey y escuchando sus enseñanzas y viendo sus milagros, él no podía procesar todo lo que veía, todo lo que escuchaba, aprovechándolo de una manera espiritual. Porque el reino él no lo vio. Y lo mismo nos sucede a nosotros. Nosotros podemos estar en un mismo culto y algunos tener una experiencia con Dios y terminar el culto diciendo, Dios me habló hoy. Oye, la adoración, hoy yo sentí la presencia de Dios en la adoración y me sentí cerca del Señor, que estaba allí delante de su trono y estaba adorándole a Él, y solo a Él. Y otro puede salir hablando de lo que va a almorzar. ¿Y a dónde vamos a almorzar y qué vamos a hacer? Y saliendo rápido, apurado, porque entonces se hace al final like en el restaurante. Entonces, ¿cómo dos personas pueden estar en una misma experiencia y salir completamente diferentes? Porque uno está viendo al rey, la gloria de Dios, uno está viendo el reino, uno está gustando, disfrutando, aprovechando la vida en el reino, y otro simplemente no lo ve. No lo ve. Entonces, para ver el reino, Jesús le dijo a Nicodemo que le era necesario
nacer de nuevo. Ahora, el reino crece exclusivamente por la voluntad de Dios. Esta es una parábola que me ha encantado los últimos días. Yo se lo contaba una vez más a Lorena y a Justin la semana pasada cuando nos quedamos conversando, de que esa parábola es corta pero encierra una enseñanza preciosa. Jesús dice: el reino de los cielos es semejante a un campesino, un hombre de granja, que sembró su semilla y luego regresó a casa a descansar y durmió. Y al día siguiente va y ve cómo empieza a crecer la semilla sin él saber cómo crece. Y Jesús dice: así es el reino de Dios. ¿En qué se parece el reino de Dios en esta parábola? Se parece en que uno puede sembrar la semilla. Jesús sembró la semilla en nuestro corazón y nosotros ahora tomamos la semilla del Evangelio sembrándola por el mundo. Amén. Pero una vez que sembremos la semilla no tenemos más nada que hacer, porque la conversión viene por una experiencia del Espíritu Santo con la persona. El crecimiento en la santidad es la respuesta de la persona a la palabra de Dios por la acción del Espíritu Santo. Y nosotros podemos ver una persona que hasta el día de ayer fue inconversa, atea y dura el Evangelio, cómo se abre a la fe en Dios y su vida es transformada. Y uno dice: yo sembré la palabra y después no hice más nada. Y mira cómo ha cambiado. Y lo mismo sucede cuando entre nosotros alguien tiene un despertar espiritual. Podemos ver que algunos pueden en algún tiempo estar insensibles al Evangelio. O pueden estar desinteresados, apáticos por la vida espiritual. Sin embargo, un día, una predicación, una oración, una persona tocó su corazón y comenzaron a ver las cosas de una manera completamente diferente. Se despertó hambre por la palabra de Dios, deseo por la oración, anhelo por estar junto con los hermanos y el entusiasmo y el gozo por predicar el Evangelio. Ahora, ¿cómo sucedió esto? Uno nunca puede describirlo. ¿Por qué? Porque eso viene de Dios. El reino de Dios crece, se expande, va de persona en persona, de corazón a corazón, y uno no puede seguir ese rastro, solo maravillarse, porque Dios da el crecimiento. Entonces, el reino de Dios comienza a manifestarse en la tierra de una manera sencilla, pero su influencia transforma la vida en todas las naciones. No sé si es esta la parábola, pero hay dos parábolas que usa Jesús para hablarnos de eso. Una es la semilla de mostaza y otra es la levadura. Ambas aparecen en Mateo. Ahora, en Marcos, no sé cuál es la que aparece en el versículo 30. Dígame usted. ¿La de? La de mostaza. La mostaza Jesús la usa también para hablar de la fe. Que nuestra fe debe ser pequeña, aunque sea como un grano de mostaza, porque esa fe correcta en el Dios real y vivo de Israel puede mover montañas, aunque sea tan pequeña. Porque la calidad de nuestra fe es lo importante, no el tamaño de nuestra fe. Entonces, ahora Jesús va a usar la parábola también, en la parábola de la semilla de mostaza, la ilustración de que la semilla de mostaza es bien pequeña. Y ustedes saben, es como un grano de pepper, de pimienta. Es así de pequeño. Un día cuando en el seminario fue la profesora a enseñarnos un grano de mostaza, llevó una caja de fósforo. Y nos dice: ¿sabe qué tengo aquí? Una semilla de mostaza. Y yo dije: wow, por fin voy a saber lo que es una semilla de mostaza. Cuando abrió la cajita de fósforo, a esa distancia yo no la veía. Pensaba que se estaba burlando de mí. Y aquí está la semilla de mostaza. No, es que cuando la acercó y la pasaron, era como un granito de pimienta en una caja bien pequeña. Sin embargo, siendo tan pequeño, puede llegar a crecer, a ser el tamaño de un árbol. Así comenzó el reino de Dios a manifestarse a través de Jesucristo. Jesús nació en Belén, en un pesebre humilde y sencillo. Sin embargo, ese maestro ha transformado la vida por los siglos de los siglos de todas las personas en esta tierra. Comenzó allí en Belén y todas las naciones son influenciadas hoy por el reino de Dios que trajo Jesús de Nazaret. Así crece el reino de Dios. Por tanto, nunca nosotros debemos desanimarnos por los pequeños comienzos.
por los comienzos humildes y sencillos. No debes desanimarte nunca, porque así puede comenzar el Evangelio. Tú solo en Pakistán predicando el Evangelio o viviendo el Evangelio, pero allí comienza con una semilla de mostaza, pero llega a otra persona, después llega una familia, y cuando vienes a ver, varias familias han conocido el Evangelio, y allí comienza a expandirse el reino de Dios, porque es poderoso, porque tiene la vida de Dios. Ahora, hay que recibirlo como un niño. Cuando nosotros pensamos que ya sabemos mucho y perdemos la actitud de un discípulo, allí paramos de crecer. Cuando nosotros ya nos sentimos fuertes y no dependemos de su gracia y pensamos que ya sé predicar, que ya sé evangelizar, que ya sé discipular, cuando yo me creo fuerte porque he desarrollado habilidades, ya allí comienzas tú a debilitarte. Cuando tú dices, ya yo me sé todas las respuestas y no estás abierto a recibir una nueva enseñanza de tu pastor o de un maestro o de cualquier hermano que viene a darte un consejo, sino, ya yo lo sé, ya yo lo sé. Y en vez de estar abierto para recibir el consejo, tú puedes argumentar o debatir, o dices, yo tengo mis argumentos, este libro te dice tal cosa, tal teólogo dice tal cosa, y tú te pones duro en soberbia y orgullo. Recuerda que el conocimiento envanece, pero el amor es el que edifica. Entonces, tú debes permanecer con un corazón de niño, con un corazón de niño, para tú crecer en el reino de Dios. Si tú piensas que tú sabes, si tú piensas que tú puedes, si tú piensas que tú tienes, en ese mismo momento tú estás poniéndote fuera de la bendición de Dios. Porque tú puedes crecer, desarrollar y dar mucho fruto mientras tú permaneces humilde, como un aprendiz sencillo para seguir creciendo. Entonces, las riquezas dificultan la entrada en el reino de Dios. Este versículo 24 y 25 de Marcos 10 está dentro de aquella historia de Jesús con el hombre joven rico. ¿Se acuerdan? Hay un versículo allí que yo estuve hablando con Eliane que me llamó mucho la atención después de la clase que le escuché a Leslie. Y es que dice que es imposible que el hombre rico entre en el reino de los cielos. Y ahora yo me pregunto, entonces, ¿los ricos no pueden entrar en el reino de los cielos? Bueno, Jesús dice que no pueden entrar. Para Dios todo es posible. Pero para Dios dice después todas las cosas es posible. Entonces, ¿cómo podemos poner en armonía esos dos versículos? Jesús dice, para el hombre rico le es imposible entrar en el reino de Dios. Sin embargo, después dice, pero Dios, para Dios todas las cosas son posibles. Entonces, lo que quiere decir este versículo es que Dios puede hacer posible que un rico entre en el reino de los cielos. Ahora, primera pregunta que quiero que ustedes me respondan. ¿Por qué es imposible para el hombre rico entrar en el reino de los cielos? Y la segunda pregunta que quiero que me respondan es ¿cómo Dios hace posible que los ricos entren en el cielo? Es pecador. Es pecador. Pero ¿por qué todos somos pecadores? Entonces, ¿por qué hace esa énfasis en que el hombre rico, como poniendo que la condición de la riqueza, del poseer riqueza, es un impedimento para entrar en el reino de Dios? Porque se convierte en un Dios. Pablo dice que no puede servir A dos señores. Se hace como un... Dinero y Dios. No se puede servir a los dos señores. ¿Abraham? Que cuando ya tú acumulas tanta riqueza en la vida, piensas que ya tienes la vida resuelta. Pone toda tu confianza, toda tu vida descansa en la seguridad de la riqueza. Entonces tu fe y tu confianza y tu esperanza puesta en la riqueza te retiene de poner tu fe, tu confianza, tu esperanza en Cristo para salvación. Entonces, un hombre rico le es imposible entrar en el reino de los cielos porque tiene toda su confianza puesta en lo que posee y le sirve a sus posesiones y le sirve a su dinero. Ahora, ¿cómo Dios hace posible que un hombre rico entre en el reino de los cielos? Como mismo hace posible que todas las personas que conocen a Jesucristo puedan entrar al reino de los cielos. Sí, pero tiene que haber algo más.
¿Cómo Dios hace posible que un rico entre en el reino de los cielos? ¿Cuál es el obstáculo? Riqueza. La riqueza. ¿Qué hace Dios? Le dice al rico, no puede ser rico, regala todo lo que tiene. A cada rico, ese es el mandamiento. No, pero ven y sígueme a lo que cueste. Ok, sí, no me está siguiendo el punto. Entonces, Dios, ¿qué hace para que Él pueda entrar en el reino de los cielos? Hay un cambio de corazón. Un cambio de corazón. ¿Y qué ocurre en el cambio de corazón? Ya su confianza y su adoración, su vida ya no depende en la riqueza, sino solo en Dios. Entonces se convierte en algo secundario, sino algo usado para Dios. Muy bien, entonces pones toda tu confianza, toda tu seguridad, toda tu esperanza únicamente en Cristo como tu Salvador. Él es tu tesoro, Él es tu herencia. Y entonces lo que poseo no es mío. Lo que poseo, ¿de quién es? De Dios. Es de Dios. Y lo uso entonces para su reino, para su gloria. Entonces, sí, los ricos pueden entrar en el reino de los cielos, pero solo si Dios hace toda esa transformación de mente y de corazón. Ahora, lo que me lleva a mí a pensar, para el joven era el dinero, la finanza, realmente negocio. Pero la pregunta para nosotros es, ¿qué se ha convertido en nuestro tesoro? Una relación, un familiar, un hábito, una meta de vida, una carrera, una profesión, una relación amorosa, que se ha convertido en un tesoro que yo digo, Señor, no lo toques. Señor, esto es mío. Señor, no me pidas eso. Bueno, todo eso que se convierte en tu tesoro, en tu riqueza, que se pone como obstáculo entre tú y tu relación con Dios, te está impidiendo crecer en el reino, te está impidiendo ver el reino, te está impidiendo ser útil en el reino. Y entonces debes dejar que Dios transforme tu mente y tu corazón para que esto te sirva al propósito espiritual, no tú le sirvas a Él. Amén. Entonces, la riqueza, cualquiera que ésta sea, puede dificultarte tu entrada y tu crecimiento en el reino. Si pones en eso todo tu placer, tu pasión y tu corazón. Entonces, vamos a avanzar y tomar el tema del Espíritu Santo. ¿Alguien que me diga la hora? 9 y 7. ¿Eh? 9 y 7. 9 y 7. Wow. Vamos a terminarlo aquí, entonces. Esto es algo que quisiera que ustedes estudiaran entonces en sus casas, porque no vamos a poderlo hacer. No quiero abusar de ustedes. El versículo que ya les mencioné, vamos a leerlo todos juntos, todos los que tienen buena vista. 3 y más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Amén. A esto se refería Jesús cuando decía la promesa del Padre. Esta es la promesa. El Espíritu Santo. Yo quisiera que ustedes hicieran este ejercicio para la semana que viene, personalmente. Que ustedes busquen en el libro de los Hechos todas las referencias al Espíritu Santo y cuál es su trabajo, qué estaba haciendo el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. ¿Ok? ¿Qué hace el Espíritu Santo en el libro de los Hechos? Ahora, ustedes, quizás para todos no saben cómo hacerlo. Leslie, dame un consejo, dime cómo podemos hacer eso fácil. Sí, una herramienta fácil para hacerlo. Sí, ¿cómo tú lo haces? ¿Cómo tú lo harías? Bueno, hay varios videos de Bible Projects que casi explica el libro entero que participar, entonces la práctica del Espíritu Santo, like skim through it. Ok, esa es una manera de hacerlo. ¿Qué otra manera podemos hacerlo? Para tener idea. Voy a Google. ¿Y cómo lo ponen? ¿Qué hace? ¿Qué hace en Google? Escribo eso. ¿Qué escribe? Escribo trabajos del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Y ahí sale, ¿ok? Muy bien, Leslie. Yo no uso el Bible, pero yo creo que ahí hay un Sí, search. puedes buscarlo. Puedes buscar las palabras, no sé. Yeah. Se hace. Google es much better.
para hacerlo. Es más Preciso. accurate. Preciso. Entonces es más efectivo en eso, porque se pierde un poquito yo estoy medio frustrado con la aplicación de la Biblia. En ese sentido, esa herramienta tienen que perfeccionarla, pero sí, pueden hacer. Ok, ¿tienes algunas sugerencias? Otra de las cosas es, si alguno tiene de ustedes Biblia física, a veces al final de la Biblia hay algo que casi se olvida que se llama concordancia, que allí busca Espíritu Santo y aparecen citas del Espíritu Santo. También hay diccionarios bíblicos. Ustedes pueden, yo uso mucho PDF. Yo pongo en Google cualquier PDF, por ejemplo, Espíritu Santo PDF o diccionario bíblico PDF. Entonces tengo el libro, lo descargo y lo pongo en mi books. Y ahí lo puedo recibir. Entonces, quiero que hagan ese ejercicio para desarrollar habilidades en el estudio. ¿Sí? Si tienen muchas referencias, si tú encuentras un versículo, Uno te lleva al otro. ahí te va la referencia, te va a todos los otros, o a la mayoría de los otros también. Ok, perfecto. Entonces tienen varias ideas, trabajen en eso durante la semana y vamos a buscar qué está haciendo el Espíritu Santo en el libro de los Hechos para nosotros también tratar de buscar esa ayuda del Espíritu para hacerlo hoy. ¿Ok? Vamos a orar. Yo pido a Abraham que nos despida en una oración. Padre Celestial, gracias por esta noche, Señor, que nos permitiste estar aquí, Padre. Señor, te doy gracias por usar a Darwin, usar también a Stani, Padre, como guía, Señor, espiritual, Padre, para entender tu palabra hoy, Padre. Señor, te pido que perdones todos nuestros pecados, Señor, que nos bendigas, Señor, con tu misericordia, Padre, y que nos lleves con bien a nuestras casas, Señor. Danos un Señor reparador, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Se ven todos hermosos. Dios los bendiga.